¿Ya llegaron los demás? Ok, pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La reunión 7, yendo a otros. Entonces, la persecución. Tenemos una bandera de China en otras épocas y ahora todavía hay persecución allá y también en Corea del Norte. Estaba leyendo que en las noticias que el país de Corea del Norte es el lugar más peligroso para un cristiano y también en otros lugares, especialmente en el Medio Oeste, hay muchos problemas. ¿Y qué clase de persecución sufren los seguidores de Jesucristo hoy en día en su país, Renzo? Persecución, no creo, pero de repente marginación, ¿no? Siempre la gente del mundo, bueno, sí, yo mismo hace poco me comportaba así a veces, ¿no? Pensando que son personas, pensando, ¿no? Que son personas que de repente necesitan, o que están un poco mal, algo así, ¿no? Algo así Sí, pensaba yo, pero, no, sí, pero yo un poco de marginación, que a veces piensan la gente cuando está en el mundo cree que creen que ellos están bien. ujú, ujú. Cuando es al revés, que son ellos los que más necesitan, ¿no? Sí, Mientras exactamente. más mal te comportes, más crees que estás bien todavía encima. Más crees que tienes la razón. Mientras más Ujú, pecas, más crees que tienes la razón. ujú. Sí, hay un tipo de persecución que viene cuando hagamos cosas malas y esto es una persecución mala. Y pues todas las persecuciones no queremos. Am, sí, en América Latina no hay muchos estados, gobiernos que están en contra del cristianismo. Pues tengo una mapa aquí de, del mundo. Marca los lugares más peligrosos para los cristianos. Por ejemplo, tengo mi foco aquí en estas áreas. Es muy peligroso. También en África y China. Um, en China, el gobierno destruye templos cristianos, entumban cruces, arrestan a los pastores, pero esto es una fecha, es un dato. En 1980 había 10 millones de cristianos en China y en 2017, 16, se cree que hay ya arriba de 100 millones de cristianos en China. Después de toda esta persecución, dicen que el sufrimiento hace más fuerte la iglesia. Entonces, Dios usa todas las cosas para el bienestar de su iglesia, de sus creyentes. Y cuando hay persecución, Él la usa para el bien de nosotros. Y tenemos aquí en este rincón de la pantalla América Latina, en México, hay algunos lugares, especialmente en el sur, en donde hay persecución de los cristianos y también en Colombia, algunos de los guerreros persiguen a los cristianos. Pero en todos los lugares hay tipos diferentes de persecución, ¿verdad? Oh, Digna, buena, bienvenida a la clase. ¿Cómo está usted? Bien, no estoy, no estoy seguro si tiene una buena conexión. Entonces, hay persecución, pero vamos a hablar un poco más sobre algunas de las primeras persecuciones en la historia de la iglesia. Y nuestra historia viene de Hechos capítulos 7 y 8, pero voy a leer un poco de capítulo 6 para ponernos en la historia, para entender los personajes.
Y esto es después de la ascensión de Jesucristo en el cielo y los discípulos están en Jerusalén. Y Esteban, recuerde Esteban, Lorenzo, ¿quién es Esteban? Esteban era uno de los primeros laicos, ¿no? Escogidos para Ujú. apoyar a a los apóstoles, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Cuando las ¿qué otro? viudas, sí, cuando las viudas necesitaron ayuda, pues los Ujú. apóstoles siempre estaban ayudándolas, pero tomaron todo el tiempo de los apóstoles, entonces eligieron algunos líderes de la iglesia para ser los ayudantes de las viudas. Entonces, en Hechos capítulo 6, empezando con versículo 8, dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada a los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada a Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Entonces, él dijo su discurso, dijo su testimonio, fue un gran testigo y nuestra lección empieza con el fin de su discurso. Y dice esto. Renzo, ¿puede leer esto para nosotros? A ver, al oír esto, Ujú. rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, bajo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Ah, no veo más. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Sí, gracias, Renzo.
y puse la última frase en letras negras porque es muy importante para nuestra lección. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Sí, gracias. Entonces, para comenzar, compare su vida de ustedes, con la vida de Esteban. ¿Qué tenemos en común con él? Entonces, pensando en Esteban, ¿qué tenemos en común con él? El rechazo de la gente, ¿no? Cuando ven que estás cambiando, bueno, cuando ven que evidencian cambios en ti o que de repente estás dejando esa vida antigua y crees en el Señor. Hay mucha gente que te rechaza, ¿no? Que en ese tiempo se aguantará, porque si de repente hay gente hasta que te tiene cólera incluso, por Ujú, ser diferente, por ser distinto. Y por eso espera, si estuviera en ese tiempo, si alguna, uno debería alejarse de ellos, porque de repente te podrían hasta agredir, ¿no? ujú. Entonces, algunas personas nos rechazan por nuestro testimonio. Sí, esto es puede ser una comparación, una cosa similar. Digna, ¿qué opina usted? Hermano, recién me he podido conectar porque no había internet. Oh, está bien. Estoy fuera. Ok, estamos hablando de Esteban en capítulo 7 de Hechos. Ujú. Y entonces estamos, pues, una cosa, tal vez no somos pastores o apóstoles, pero somos testigos de Jesús. Y esto es algo que tenemos en común con Él. Y estamos sirviendo a Dios. Excelente. Entonces tenemos la pregunta aquí. Ahora, ¿dónde vemos hoy en día que la gente se está dispersando y tiene la oportunidad para predicar la palabra? Entonces, el último versículo dijo, los que se habían dispersado por la persecución predicaban la palabra por donde quiera que iban. Entonces, esto pasó hace 2000 años, pero todavía las personas están yendo a lugares nuevos, se mudan y por persecución o por otras razones, por guerras, donde vemos, por ejemplo, en América Latina, los movimientos de la gente. Hay movimientos misioneros que llegan a diferentes lugares necesitados, sobre todo, ¿no? Sí, Eh, misioneros, sí, pero en esos estoy tiempos también, pensando en movimientos de grandes cantidades de personas. yo he notado avivamiento aquí en mi país. Hay Mm, iglesias cristianas, han aumentado bastante las iglesias mm, cristianas. O sea, que antes prácticamente había solamente la iglesia católica y que no llegaba, pues no llegaba a toda la gente. En ujú, cambio, ahora los movimientos cristianos he visto que hay bastante iglesias en mi ciudad. sí. Es diferente, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Ujú. Ok. Digna, ¿tiene algo para añadir? um, sí, causado estragos en la iglesia. Ujú. Y Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando en casa y arrastraban a los hombres y los metían a la cárcel. Sí, ¿Por qué, hermano? Lo que habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. O sea que porque predicaban los metían a la cárcel, hermano, sí, sí, eso. exactamente. Saulo odiaba a los cristianos. Él quería Ujú. matarlos. Sí, mató a algunos cristianos. Él fue muy valiente para la causa en contra de los cristianos.
Él quería aplastarlos, él quería destruirlos. Desaparecer, todos los cristianos. Sí, es persecución. Um, Pensando en los movimientos de la gente hoy en día, pues en Venezuela hay muchos problemas con el gobierno allá, entonces muchos venezolanos están migrando a otros países. Yo estuve en Colombia y vi a muchos venezolanos allá. Pues si son si son cristianos, pueden predicar en Colombia. Pues no tiene que ser una persecución. Pues si se muda por trabajo y se radica en una ciudad nueva, pues puede predicar la palabra en esta ciudad nueva. Una pregunta hasta aquí. Miren, una pregunta. ¿Quiénes eran las personas quienes predicaban la palabra de Dios? ¿Quiénes fueron? Los, los creyentes, los primeros creyentes que se dispersaron. Sí, los primeros creyentes. Mira, ¿qué hicieron los apóstoles? A los que Jesús enseñaban. ¿Qué hicieron ellos? La escritura dice que permanecieron, bueno, dice que se dispersaron los creyentes, pero los apóstoles no, ¿no? Excepto los Sí, apóstoles, los dice, ¿no? apóstoles, excepto los apóstoles, entonces los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los demás estaban yendo, estaban predicando. Cada persona no es el trabajo solamente de los apóstoles, de los pastores, de los misioneros que predican la palabra de Dios. No, cada cristiano tiene el deber, tiene el privilegio de predicar la palabra por donde quiera que van. Exacto. Gracias. Vamos a continuar con consolidar. Y pueden recordar las 5 preguntas para consolidar la historia en nuestras mentes. Primero, ¿de qué se trata la historia? Entonces, en una sola oración pueden describir la historia de Esteban. Renzo, ¿tiene una respuesta? Del rechazo a, a la buena nueva. Ok, rechazo. ¿Y qué hizo Dios? Que hizo Dios, infundió el Espíritu Santo, ¿no? Por eso que él Sí, predicaba con tanto. en esta historia estaba con Esteban cuando estaba muriendo. Pues podemos hacer que Dios es fiel con Esteban hasta la muerte. Okay. La próxima es, ¿qué pecado me enseña a confesar en esta historia? Pensando en la historia de Esteban, ¿qué pecado me enseña a confesar? La falta de decisión o de voluntad para llevar la palabra del Señor. Sí. Tratamos de evitar la persecución por no hablar cuando debemos hablar de Dios. Puede ser sí, cobardía.
Ujú. no pensar en Correcto. otras personas. Sí. La tercera pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? En la Eh, palabra que está, en la palabra que está en la Biblia, la palabra que está en la Biblia, En esta historia de Esteban, encontramos la salvación. sí, sí, la historia amplia de la Biblia nos dice sobre la salvación, pero una cosa de cada historia es que hay una parte o uh, es una parte de, del amor de Dios específica y donde vemos, en la compasión de Esteban por los que le estaban matando, es decir, o sea, él pide que no les tome en cuenta el pecado, o sea, siente misericordia por los que están sí, apedreándolo, pues, y esto refleja el la amor de actitud de Dios. nuestro Dios. Él no toma en cuenta nuestros pecados. Y Esteban sabía esto. ¿Qué más? ¿Podemos ver más? La Biblia es la fuente de nuestra salvación. Ujú. Sí, sí, exactamente digna, pero estamos pensando específicamente en esta historia de Esteban. Y pues él vio a Jesús a la diestra del Padre. Entonces sabemos que que Jesús tiene todo el poder y Él está trabajando para nosotros. Él está sirviendo a nosotros, protegiéndolos, aun cuando nos están matando. Él está con nosotros. Él estaba fiel. Él fue fiel con Esteban. La tercera pregunta. Sí. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? A pedirle fortaleza, tener fortaleza Fortaleza, ¿cuándo? eh, fortalecer la fe de uno para no temer, no temer, pero no temer, o sea, de llevar el mensaje, no tener miedo al rechazo ni nada parecido, porque más por eso es que a veces eh, uno se retrae o se inhibe, ¿no? Sí, queremos ser valientes para Dios, sí. Y también podemos pedir que nos llene con su espíritu, Espíritu como Santo, llenó pues, a Esteban. estaba Y lleno del Espíritu. también pensando en el último versículo, que vayamos por todas partes anunciando el Evangelio. Ujú. Ok. Estar lleno del Espíritu, ¿sí? Entonces, Otra vez, porque el Lorenzo. Espíritu es el que estar lleno del Espíritu sería lo que pediríamos, ¿no? Sí, sí. Que uno teniendo el Espíritu Santo en nosotros, o como estaba en Esteban, ya nada, no tienes miedo a nada, pues, Sí, queremos caminar con el Espíritu Santo, sí. Y la última pregunta, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Específicamente, si podemos decir, todo el mundo, y sería una respuesta correcta, pero pensando en esta historia, ¿con quién voy a compartir este mensaje específicamente? yo quisiera con mi familia, ¿Con la familia? ¿Por qué? ¿sabes? Quisiera primero llegar a ellas primero Ujú. y después también con cualquier otra persona, pero en eso estoy fallando, mira, hasta ahora estoy fallando en eso porque también siempre en las clases digo, ¿no? Eso es lo que Ujú. quisiera, pero Pues no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. yo quiero animarle que pueda usar esta historia
que hemos estudiado hoy y compartirla con su familia hoy o mañana, o antes de que se acuesten. Ujú. Imagínate. Y específicamente podemos pensar en las personas quienes están sufriendo persecución, porque esta historia puede darles un confort muy fuerte y puede darles una paz que el mundo no puede dar, porque siempre sabemos que Dios está con nosotros en todo momento. Así es. Otra vez. Lo siento. Entonces, para revisar la tarea, ¿pudieron memorizar Efesios 2, 8 a 9? Digna, ¿pudo memorizarlo? Escucho música. Pues Efesios 2, 8 a 9 dice, ustedes han sido salvados por gracia mediante la fe. Esto no procede de ustedes mismos, sino es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y es un verso muy importante para nosotros, porque en esto aprendemos que somos salvados por la gracia, no por nuestras obras, no por nuestras oraciones, no por nuestras cosas buenas, no por nuestra familia, no, por gracia de Dios, mediante la fe. Entonces, para el proyecto final, para resumir, preparen un plan escrito utilizando los 4 pasos que han aprendido. Captar, contar, considerar, consolidar. Y pues pónganlo en el grupo de WhatsApp o envíenmelo personalmente y yo puedo revisarlos para que para que sepan lo que tienen que cambiar o lo que han hecho muy bien y vamos para allá. Entonces, escogen una historia, estudien la historia y entonces poner la historia en estos pasos, en este método. ¿Una pregunta? Hermano, ese es el proyecto que tenemos que hacer, ¿no? Sí, O sea, exactamente. tomar una lectura, por ejemplo, de Efesios, por decir lo mío, ¿no? De lectura de Efesios, hacerlo todo y de ahí sacar qué se capta, qué es cómo contar y qué se considera y cómo vamos a consolidar, ¿no? Sí, pues Eso es lo que va en el... sí, exactamente. Hemos estudiado los 4C, pero si tienen una pregunta, pregúntenme sobre, no recuerdo exactamente qué es considerar, qué vamos a hacer en considerar. Y yo quiero que elijan una historia de la Biblia, como las historias que hemos estudiado, y yo quiero que pongan la historia en un plan escrito utilizando los 4 pasos que hemos aprendido. ¿Ok? Entonces, Hermanos, que yo discúlpeme, porque me hice tardecito en estar, venía de la iglesia que tuve, he tenido hoy día, ¿cómo se llama? Lectura, entonces
Por eso es que tuve que correr, he venido corriendo ya y ya he entrado justamente que no entraba tampoco el internet, por eso me he reintegrado un poquito tarde, Sí, pues pero voy ya a colocar podemos el video, la grabación en el internet después de la clase, entonces usted puede revisar la historia por la grabación. ¿Está bien? ya, la historia, sí, hermano, sí, gracias. Okay. ¿Eligieron la historia bíblica? Yo quiero que ustedes elijan una historia bíblica para su proyecto final. ¿Y con quiénes van a compartir el mensaje? ¿Han pensado en esto? Renzo, ¿con quién va a compartir el mensaje? Digna, cualquiera de... Con algunos del hermanos del grupo que estamos integrando, ¿Ok? ¿podría ser? Ujú, Con un hermano del grupo que estamos integrando, ujú. ¿puede Excelente. ser? Sí, Puede puede ser con ser. uno de la iglesia. No, está bien, está bien. Entonces, grábenlo, no tiene que ser de alta calidad. Casi cualquier equipo puede tomar video. Pueden compartir el video en el grupo de WhatsApp o subirlo a YouTube o envíamelo o cualquier cosa. Ujú. Y la fecha límite es el 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Entonces vamos a terminar la clase una semana antes y una semana después sería la fecha límite para el proyecto. ¿Me entienden? Sí, hermano, ya entendí. Ok, Sí, excelente. sí, hermanito, sí. Gracias. Y la tarea para la próxima clase es memorizar Hechos 8:4, que es los que se han dispersado, predicaban la palabra por donde quiera que iban, y seguir con el plan para su proyecto final y ver el video para la reunión 8. ¿Han podido ver los videos? ¿Les gustan? Sí, sí, hermano, yo, bueno, sí está revisando los videos, está muy bien. Me parece que están, exhaustos como yo los necesitaba. Sí, Está ok. muy bien, hermano. Excelente. Excelente. Ok. Pues esto es el fin de la clase. Entonces vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos ha dado para estudiar la Biblia. Y La Biblia. hoy te pedimos que estés con las Pedimos personas que quienes están con las sufriendo personas la que están persecución, sufriendo. porque sabemos que muchos cristianos en el mundo están sufriendo y queremos que estés con ellos todo el tiempo y recuérdalos que estés con ellos. Y también oramos que nos des el poder de ir a otras personas con confianza, la confianza que tú tienes para nosotros, para decirlos sobre la salvación que tú tienes, que tú has ganado para todo el mundo. Oramos esto en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén. Pues buenas noches, hermanos, y gracias por venir a la clase. Si tienen una pregunta o algo así, pues pregúntenme y estaré disponible.